Hola, hola culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Bien, pues hoy traemos información. Hace ya unas semanas que nos llegó una información, pero que hemos querido tomarlo con calma, contrastarlo, hacer más preguntas a las fuentes que tenemos. Y ahora sí que ya podemos confirmar una información que creo que va a ser bastante importante y a mí personalmente me encaja bastante en base a los movimientos que hemos visto últimamente. Esta información es sobre Frenkie de Jong y es la siguiente, la voy a decir ya así tal cual y así la empezamos a comentar. Pero antes de nada, sobre todo familia, se agradece un fuerte like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte absolutamente nada. Bien, lo que nos llega es que en pleno mundial hubieron reuniones y varias llamadas entre Ali Dursun, el agente de Frenkie de Jong, y la dirección deportiva del Barça. Esta información ni nos llega por el Barça ni nos llega por parte de entornos de Frenkie de Jong, nos llega por parte de, dijéramos, los intermediarios, del entorno de los intermediarios que nos han soplado que hubieron estas llamadas entre la gente de Frenkie de Jong, Ali Dursun y la dirección deportiva del Barça. Como sabemos, el ambiente entre Frenkie y el Barça estaba caldeado hasta el punto de que Frenkie hizo declaraciones públicas quejándose de que la directiva estaba filtrando informaciones sobre él, sobre traspasos, sobre todo esto, y Frenkie de Jong quiere poner fin a todo esto. Estamos viendo también cómo Xavi ha hecho ya una apuesta decidida por Frenkie de Jong como pivote. Hemos visto ahora a la vuelta del Mundial cómo Busquets ha jugado de momento como suplente en partido de Liga y como titular en la Copa del Rey, formando parte del equipo de los suplentes. Y veremos cómo el próximo partido entre el Atlético de Madrid, Frenkie de Jong va a volver a jugar de pivote. La apuesta de Xavi es clara. Xavi no quiere saber nada de una marcha de Frenkie de Jong. Xavi ya sabemos que el jugador que él le gustaba para el pivote era Zubimendi. Pero como el Barça no puede fichar, ni va a poder fichar probablemente en verano, Xavi sabe de que no se va a poder hacer la operación y todas las demás opciones, Kanté, Jorginho o Neves, no le seducen. Por lo tanto, Xavi le ha pedido al club que para el pivote él prefiere apostar por Frenkie de Jong y en todo caso ahí nos encaja la renovación de Busquets. Ahí nos encaja que el club le quiera ofrecer a Busquets un contrato quizás de una temporada más para que sea suplente de Frenkie, pueda ir jugando esos minutos para dar oxígeno a Frenkie y de esta manera poder tener rotación y no tienes que ir a fichar a un jugador que no sabes cómo va a rendir. Vas a tener a un Frenkie de Jong que va a ser la apuesta clara de presente y de futuro para el pivote y vas a tener a Busquets que te va a permitir tener esa veteranía y jugar los minutos menos trascendentes o jugar competiciones como la Copa del Rey, por ejemplo. Ese es el plan de Xavi. Y por eso ha habido este acercamiento entre Ali Dursun, el agente de Frenkie, y la dirección deportiva del Barça. Porque la única manera en la cual este plan de Xavi de tener a Frenkie como pivote se pueda llevar a cabo la temporada que viene es si Frenkie se adecua al salario. Porque si no, tiene al Barça completamente inmovilizado. Porque ahora mismo, tanto su salario como el de Jordi Alba, como el de Busquets, aunque Busquets si renueva sería la baja, son los salarios más altos y que están bloqueando un poco la operación. Recordemos que Frenkie de Jong, Bartomeu antes de salir de la presidencia del Barça, le renovó hasta 2026, haciendo que parte del contrato que no cobraría en ese momento lo iba a cobrar en los años finales. Por lo tanto, el Barça le adeuda a Frenkie de Jong. No es que él tenga un contrato más alto, es que ese dinero que no se le pagó en ese momento se acumula en los años siguientes. Por lo tanto, Frenkie, en mi punto de vista, tiene toda la razón de defender su contrato, porque al final él firmó un contrato, el club le dijo que en su momento no le podía pagar y que le pagaría más adelante cuando hubiese dinero, más que eso era una utopía porque obviamente Bartomeu estaba jugando con una situación que no iba a controlar, porque no sabía si habría una pandemia y si podía haber dinero más adelante. Por lo tanto, la situación de Frenkie me parece bastante lícita. Él firmó algo, en su momento ayudó al club porque no cobró un dinero, pero lo iba a cobrar más adelante. Pero ahora sí que viendo el proyecto del Barça, Frenkie de Jong
quiere hacer un esfuerzo. Y esta es la información. Frenkie de Jong está dispuesto a ayudar al club. Y se han empezado conversaciones para adecuar su contrato a la escala salarial del Barça. Estamos en un momento aún bastante verde, pero de momento todas esas tensiones que habían se han empezado ya a difuminar con estas llamadas que ha habido, se han acercado las dos partes y se quiere llegar a buen puerto. La idea es que quizás se le pague una compensación a Frenkie por parte del dinero que en su momento no cobró y se adecúa ya el salario dentro de la escala salarial, manteniendo hasta 2026, pero con el salario que encaje dentro de esta masa salarial, que recordemos que es una escala salarial con un tope de 20 millones de euros brutos. Nadie puede estar por encima de eso. Y ahora mismo, Frenkie, entre su salario más lo que tiene pendiente, está alrededor de los 40 y pico, 42 millones de euros aproximadamente brutos. Por eso el Barça va a trabajar en esta dirección con el representante. Muy buena noticia, a mi parecer. Repito, por lo que nos cuentan, obviamente no hay nada acordado, no es que ya se haya llegado a un acuerdo, pero que las dos partes ya se han puesto de acuerdo en trabajar en este panorama de que Frenkie siga en el Barça, se acaben todas las especulaciones, todas las informaciones de salida y adecuarle un contrato que entre dentro de la escala salarial. Obviamente, repito, se le pagaría una pequeña compensación porque obviamente se le debe dinero del contrato que inicialmente firmó, pero tendría un contrato acorde a la escala salarial actual y de esta manera el Barça apostaría ya definitivamente por Frenkie de Jong como pivote y ya se acabarían pues especulaciones, que si Kantés, que Jorginho, etcétera, porque ahora mismo el Barça no ve nada factible firmar. De hecho, sin la salida de Frenkie, el Barça se ahorra obviamente fichar un pivote, por eso digo que cobra todo el sentido del mundo esa renovación de Busquets para que juegue de suplente y el Barça en ese sentido trabajaría quizás en otras posiciones. Probablemente se buscaría ahora mismo, esto no es información, es un poco en función de lo que hemos ido escuchando, de que probablemente se buscaría una salida de un jugador de los de arriba, de un delantero, que probablemente se cubriría con un jugador a coste cero como sería Moukoko, ¿vale? Esa sería un poco la jugada, ¿vale? No sé si sería quizás Ferran, sonaba también Ansu Fati, no lo sé, esto ya lo veremos a medida que pasen los meses, pero bueno, la idea sería esta, quizás una venta de un jugador de arriba para poder hacer un poco de cash e incorporar un jugador a coste cero como Moukoko. Pero bueno, me parece una sensacional noticia, ya digo que no os lo queríamos decir hasta que tuviésemos todo un poquito más contrastado, porque siempre cuando te dicen algo, pues no puedes soltarlo así como así. A mí me gusta siempre preguntar, repreguntar, buscar otras fuentes para también a ver si coinciden o no, y en este caso ha sido así. Así que no creo que lo leáis en muchos medios, porque normalmente los medios como el Sport, como el Mundo Deportivo, estos medios, normalmente ellos informan, las informaciones que dan son las que les provee la junta directiva. Hay un grupo de Telegram del club con varios periodistas y ahí es donde se manda mucha información. Esta información no es del club, repito, no es ni siquiera de Frenkie de Jong, nos la traslada una persona que está metida en la industria de la representación del fútbol y que ha tenido acceso a esta información. Bien, quiero saber qué opináis, si bajo los parámetros, si finalmente se llega a un acuerdo para que Frenkie de Jong esté en masa salarial. ¿Qué os parece? Como Frenkie de Jong como el pivote, ¿creéis que realmente es el pivote que necesita el Barça? Yo ya os doy mi opinión, para mí sí. Para mí, Frenkie lleva mucho tiempo en el Barça, ya está más que aclimatado, es un jugador que Xavi confía en él y es un jugador que creo que con minutos en el pivote, porque hasta ahora lo hemos visto un partido, pues un par de partidos, después otra vez volvió al interior. No. Para mí, quiero ver a Frenkie de Jong 15-20 partidos jugando de pivote. Y me da la sensación que una vez se haga con esta posición, que el equipo crezca a base también de resultados, que la confianza del equipo suba y obviamente que todos los jugadores vayan cogiendo el pico de forma, me da la sensación que tenemos a un pivote con Frenkie de Jong que lo va a reventar, que lo va a petar. Y luego, repito, tendrás a la figura de un Sergio Busquets si finalmente lo renuevas, para partidos menos trascendentes, quizás un partido contra un rival menor en el Camp Nou, esos rivales que se encierran mucho y tú tienes pues
juegas más juntito y no hay mucho más riesgo, pero para partidos grandes, sin duda, creo que Frenkie puede ser un gran valor. A mí, ojalá que esta negociación termine a buen puerto y se pueda se pueda adecuar el salario de Frenkie para que se acabe ya toda esta historia del salario, porque me parece un jugador fantástico. Pero bueno, os leo a vosotros en los comentarios, que ya sabéis que me encanta leeros. Sobre todo, no te olvides, dale un fuerte like al vídeo, que nos ayudas muchísimo a seguir con el canal. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y familia, como siempre, que no falte. Saludos y Forza Barça.